Buenas, Cris, ¿estás de vuelta? Por fin de vuelta, Sergio, y parece que hoy el tema va de niños, de redes sociales y de tráfico de datos de menores. Totalmente, hoy va de niños a tope. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues vamos a empezar con otra cosa, que en este caso no es de tráfico de datos de menores, es un artículo de The Economist titulado The New Rules of the Creator Economy, que explica que a medida que va desapareciendo el modelo publicitario de algunos contenidos digitales, lo que va ocurriendo es que cada vez se imponen más y más alternativas a los muros de pago. También es pues, consecuencia de la desintermediación entre los creadores, que bueno, son periodistas, también artistas y creadores de contenido en general, y lo que es la audiencia. Sí, a mí otra reflexión que me salía de este artículo, que me parece también que está muy bien resumido, es que sí, está bien que todo se vaya a Substack, a OnlyFans, a que el artista tiene relación directa o el periodista relación directa con su audiencia, pero que no todo es así, porque al final sigue haciendo falta la curanduría y es lo que se ve ahora, que si no todo se convierte en un gigantesco Reddit y que la idea es que ahora también se pueda desintermediar esa curanduría y que Substack y otros empiezan a sacar ya, así como hicieron el unbundling, como se dice en inglés, ¿no? De desmenuzar, de destripar y descomponer, un poco desestructurar lo que había en los medios, donde el periodista tiene esa relación directa, por ejemplo, pues ahora toca volver a juntarlos bajo una propuesta de editorial también desintermediada y esto da para tanta vuelta que otro día a lo mejor un poco más reflexionado lo comentamos, pero me parece que por ahí hay un futuro que ya nos permite evitar o mirar más allá de muros de pago que tengan que costear estructuras pues que ya están obsoletas. Y con esto yo voy a pasar a otro artículo, que es este de Brian Morrissey, que hace tiempo que no le mencionamos, y con lo cual nos estamos quedando, el editorial se lo estamos reservando casi al futuro de los medios, pero bueno, habla de los mejores modelos de negocio para los medios y habla de fórmulas híbridas, de cómo se pensaba que ya la publicidad no tenía sentido porque llegaban los muros de pago, pero claramente todavía tiene cabida, y buscando combinaciones entre publicidad y suscripciones y alternativas. ¿Qué te ha parecido a ti eso? Pues la verdad que después de leer este artículo lo que te hace, yo creo que es reflexionar mucho porque es un tema que hemos tratado en muchísimas ocasiones y que durante mucho tiempo se ha pensado que pagas por el acceso o con dinero o con atención y datos. Y tampoco es así. De hecho, el autor dice que tiene la esperanza de que esta nueva era de los medios no sea tanto un cambio directo hacia los muros de pago, porque sería insostenible, sino igual una mejor alineación entre los modelos de monetización y el propio producto. Vale, pues si te parece, engancho esto con el bloque de ePrivacy, donde en este caso tenemos un artículo que muestra un estudio que arroja datos súper alarmantes sobre el uso que hacen los niños en las redes sociales. Entre otras cosas, se ve que el 40% utiliza Instagram o Snapchat y el 41% utiliza TikTok. Y de hecho, con esto no solo se presenta un problema de potenciales abusos o acoso por parte de desconocidos, sino que además estos niños están compartiendo información muy sensible de ellos mismos, que son menores de edad, en un entorno de perfilado publicitario que exige una edad mínima de 14 años en el caso de Instagram y de 13 años en el caso de TikTok. Sí, es un problema porque cuesta mucho. Entiendo que la presión social a los niños en las clases, niños con móvil con menos de 14 años, cuando realmente, ¿qué sentido tiene un smartphone? ¿Qué sentido tiene? Si es que no pueden instalarse nada. Para eso, que tengan un móvil tonto, ¿no? Para hacer llamadas y tenerlos localizados y tal. El problema es que hay esa presión social y por ahí se pierde todo, ¿no? Y es verdad, realmente es que en España no se puede consentir con menos de 14 años. Hay aplicaciones que son para 16, como WhatsApp. Entonces, una de dos, o el niño miente o los padres lo instalan en su nombre, en cuyo caso el padre está, pues, o la madre está contribuyendo a esta pérdida de datos, ¿no? Y este condicionamiento del futuro del niño, la verdad, hay que decirlo. Entonces, bueno, se puede conectar con lo que dijimos el otro día, la denuncia contra TikTok en Reino Unido, donde se ha presentado, ¿no? Pues esa demanda por el uso de datos de los niños. Bien, pues voy a conectar esto con una puesta al día que se prepara en Estados Unidos del COPPA, que es la normativa federal de protección de niños, de la protección de la privacidad de los niños, Children's Online Privacy Protection Act.
Y se ha pedido ya, se ha presentado esta propuesta para no solo proteger a los niños que tienen menos de 13, como se hace ahora, sino también que entre 13 y 15 no se pueda recabar ningún dato sin consentimiento de estos niños. Y además se exige que se puedan borrar todos los datos bajo petición o bien de los niños o de sus padres, poder pues ejercer ese derecho de borrado que en Europa ya tenemos, ¿verdad? Y también se prohíbe la publicidad a los niños. Bueno, y no solo el COPA, sino que parece que también están tomando medidas por Italia, y es que la Agencia de Protección de Datos italiana ha ordenado bloquear más de medio millón de cuentas de TikTok después de exigir la verificación de edad mínima de 13 años que comentábamos previamente dentro de un volumen de 12,5 millones de cuentas, de las que, como he dicho, pues ha capado medio millón. Y además, las cuentas quedarán configuradas como privadas por defecto para los menores de 16 años. Muy bien, pues yo te devuelvo la pelota con otra noticia también de niños, y es que Me2B, que es esta organización muy interesante, sin ánimo de lucro, que el otro día entrevistamos a su fundadora y directora, ¿no?, a Lisa Levasseur, en el podcast en inglés, pues ha lanzado otro estudio que dice que el 60% de las aplicaciones usadas por los colegios para la formación online comparten datos con terceros, sobre todo con plataformas publicitarias. Vale, pues si te parece, te cojo esa pelota, pero me la llevo a otro campo, en este caso al del podcast en Muy inglés, bien, muy bien. para, para hablar de Agustín Fu, a quien entrevistaste tú mismo en su día en esta sección También en el mismo sitio. de Masters of Privacy. Y en este caso ha publicado más datos en un artículo de Forbes sobre ad blocking y fraude asociado, que bueno, en esencia lo que argumenta es que el aumento de bots y de sistemas automatizados de generación de tráfico fraudulento lo que hace es falsear los porcentajes de ad blocking, que parece crecer porque como solo los humanos bloquean anuncios, parece que va a Claro, menos. claro, sí, claro, exactamente. Quien bloquea es, pues, seres humanos, claro. Bueno, vale, pues también ahora, justo también en este área de Martech y AdTech, algo muy, muy relevante, y es que ahora que se teme porque no se pueda llevar datos fuera de cada país, cada vez hay más nacionalismo, ¿no? De hecho, lo comentábamos hace poco en una entrevista también en el podcast con Gabriela Safir Fortuna del Future of Privacy Forum. Pues Google Analytics, que se está especulando con que no se pueda utilizar. De hecho, el equipo de Legal Army en España lanzaba esto en su newsletter también esta semana, hablando de que, claro, según lo que ha pasado en Schrems 2, ahora que parece que no se puede transferir datos ni con el Privacy Shield, que ha sido tumbado a Estados Unidos, digo, transferencia de datos, ni con los cláusulas contractuales modelo, que no tienen una respuesta todavía en firme, una alternativa firme, pues lo que Google ha hecho es adelantarse y va a lanzar una versión de Google Analytics donde ya no necesita tanto el dato granular a nivel de cookie, sino que se apoya en estadística avanzada y reemplaza esta información con soluciones de Machine Learning, por tanto, inteligencia artificial, para poder optimizar la web y el dinero que se gasta alguien en campañas, que se gasta la gente en campañas. Por tanto, es un paso interesantísimo. Yo llevo muchísimo tiempo, mucho antes que todo el tema de privacidad, hablando del valor de los agregados y de la estadística como sustituto por acercarse tanto a la persona individual. Y a mí me parece una buena noticia, a ver en qué acaba, ¿no? Y yo mismo paso a competencia y mercados digitales porque, siguiendo con el monotema de hoy, Facebook ha anunciado que lanzan Instagram para niños y los fiscales generales de 40 estados en Estados Unidos han firmado una petición para impedir que vea la luz. Claro, Facebook argumenta que es que les cuesta mucho verificar la edad. De hecho, la prueba es lo que le ha pasado a TikTok en Italia, que tú mencionabas. ¿Qué haces? ¿Le pides a la gente prueba de identidad? En España les pides un DNI. Eso genera una fricción que va contra todos los principios de UX y de la experiencia y del onboarding, etcétera. En Estados Unidos no hay un DNI. En Reino Unido no hay un DNI. En Estados Unidos la mayor parte de la gente no tiene ni siquiera pasaporte. ¿Qué haces, no? Entonces no es fácil. Y esto argumenta Facebook, pues es verdad, es un argumento interesante. Lo que los escépticos dicen es que no es así, que lo que busca Facebook es posicionarse con esa audiencia del mismo modo que han visto que ha funcionado bien para YouTube for Kids, que después la gente terminó usando YouTube. Aunque hay que decir que YouTube for Kids terminó pagando una multa precisamente por el COPA, por la normativa que quieren actualizar ahora, una multa de 170 millones de dólares a la FTC en su día. Y también
Y también hay que decir que, bueno, Facebook promete ciertas cosas como que en este Instagram para niños no habría publicidad, pero eso ya en esa actualización del COPA ya no se permitiría y que habría más garantías. No sé qué te parece a ti. Vale, pues nada, simplemente por añadir a todo esto que acabas de comentar, es que TikTok ya tiene una versión para menores de 13 años con algunas funcionalidades capadas, aunque bueno, por lo que sabemos solo está disponible en Estados Unidos como consecuencia de un acuerdo con la FTC, después de aquella investigación que se abrió hace un par de años. Sí. Vale, y bueno, si te parece, por seguir dentro de este bloque, tenemos un artículo de Diverge que nos muestra que ha llegado la revolución del single sign-on, en este caso con TikTok, que se suma al carro y, como argumenta la compañía, solo va a recabar el nombre de las aplicaciones a las que accede el usuario, además de los eventos relacionados. Todo esto al tiempo que expondrá a estas los perfiles públicos de cada persona y, por tanto, pues cada vez habrá más botones cuando nos intentemos registrar. Esto se suma al registro con LinkedIn, al registro con Apple, al de Microsoft y, bueno, a los famosos de Google y Facebook. Es que vas a una web y hay una ristra ahí de botones, dentro de poco te puedes logar con la tarjeta del Eroski. Sí, poco más es lo que nos queda. Vale, pues Cloudflare, que es una empresa súper interesante, que usamos muchos, nosotros la usamos, que lo que permite es pues apoyarte en una distribución de servidores por todas partes para poder hacer más eficiente cómo se muestra el contenido, la velocidad, seguridad, etcétera. Pero también está permitiendo distribuir componentes de software y tiene una arquitectura que sí que podría ser muy compatible con este nuevo mundo que parece que nos trae la normativa de protección de datos de cada país que últimamente saca normativa. Por ejemplo, lo que está pasando en Europa después del Schrems 2 que decíamos, ¿no? Que es lo que ha llevado a Google a cambiar Analytics, etcétera. Es decir, si se aplica este nacionalismo y no se puede en cada país, ¿no? China no deja que se haga el dato de la gente de China. Rusia ya no deja que se haga el dato de la gente de Rusia. Se tiene que custodiar, guardar en Rusia. Brasil puede pedir lo mismo. Imaginad, ¿no? O imagínate, podría hacerlo tanta gente y una vez que uno empieza, pues esto es una pelota que no para de crecer. Y ante este sistema, este mundo donde solo puede haber software en cada país donde está la gente, cuyos datos se procesan, al final algo como Cloudflare podría ser ese futuro. Y argumenta Ben Thompson en un artículo que el futuro de Edge Computing no tiene por qué estar todavía en blockchain, sino que podría estar en esto, que es en esta arquitectura distribuida donde los módulos de software están realmente pues muy cerca de allí donde se va a tratar el dato y el dato de la gente nunca se envía a un repositorio central, que es la apuesta que tiene Amazon Web Services, Microsoft Azure o Google Cloud Platform. Bueno, lo que está claro es que esto es complicadísimo y ya veremos en qué queda. Así que pasando al siguiente bloque, al de Zero Party Data, es que tras el lanzamiento de las etiquetas de privacidad de Apple, parece que Google Play, dentro de su Android Store, va a añadir sus propias etiquetas de privacidad y de seguridad bueno, a principios del 2022. Por tanto, a partir de ahora, los desarrolladores van a tener que compartir qué tipo de información personal recopilan sus aplicaciones, pues cómo pueden ser los nombres o los correos electrónicos de los usuarios, y además si recopilan información del propio teléfono, como puede ser la ubicación precisa, sus archivos multimedia o sus contactos. Bueno, Así que veremos cómo utilizan esa información y sobre todo con qué fines. supongo que lo siguiente que nos sale por aquí, pero lo mencionamos hace poco, porque creo que Google había dado una pista, es que ya Google haga lo mismo que ha hecho Apple, ya que ahora siguen con las etiquetas, el siguiente paso natural sería prohibir el identificador de dispositivo en Android, a menos que haya un consentimiento expreso, que es lo que ha pasado con el ATT de Apple. Veremos. Vale, yo paso al futuro de los medios. Y ahí, interesantísimo, AdFontes, que es esta empresa, es una startup que está en Colorado, que está haciendo visualizaciones del sesgo político que tienen los diferentes medios en un mercado. En el caso de los medios angloparlantes tiene la versión 7 ya ahí fuera y ponemos el vínculo a ella. Pues AdFontes está mencionado por John Marshall en el libro de Free is Bad. Nosotros entrevistamos a John Marshall en su día también en el podcast. Esto sigue creciendo y es muy interesante poder cruzar el sesgo, la posición en el espectro político que tiene un medio, o cómo de sesgado, cómo hacia los polos se va, y cruzarlo con el modelo de negocio que utiliza y entender si el pasarse a muro de pago y responder a unos feligreses o a una tribu muy específica te arrastra a los extremos
Y sí, o tal vez no, y sí el modelo publicitario, a lo mejor por estar más democratizado y aspirar a un mercado abierto, porque hay que vender más, el anunciante tiene que dirigirse a un mercado más parecido al de masa que había antaño, pues, o aspirar sin más a captar más audiencia, a lo mejor tiene que ir más en el medio y menos sesgado. En fin, un ejercicio interesante de cómo evolucionan los modelos de negocio contra el nivel de sesgo. Así que ponemos el link y con esto me despido y te deseo un buen fin de semana. Gracias a ti, Sergio. Buen fin de.